Hola y bienvenidas a un nuevo tutorial de Mercadito de Moldes. Para comenzar, enfrentamos el delantero y la espalda por el derecho de la tela, cosemos y overloqueamos ambos hombros. Para armar el cuello, lo doblamos al medio, enfrentando el derecho y cosemos el costado. Luego, lo volvemos a doblar, pero horizontalmente y enfrentando el revés de la tela. Y dividimos el contorno del cuello en 4 partes iguales, marcando estos puntos con alfileres. Hacemos lo mismo con el contorno del escote. Se puede usar como referencia inicial la costura de un hombro. Para unirlos, introducir el escote al cuello enfrentando los derechos y alinear las marcas de alfileres de ambas partes. También hacer coincidir las costuras de cada una. Coser y overloquear el contorno. Como el contorno del cuello es más chico que el del escote, mientras cosemos tenemos que estirar cada segmento del cuello para hacerlo coincidir con la medida del escote. Para coser la manga al cuerpo, alinear el piquete de la manga con la costura del hombro y sus extremos con los de la sisa. También enfrentando los derechos de ambas partes para coser y overloquear. Para continuar, enfrentamos el derecho del delantero y la espalda y alineamos la costura de la manga, su final y el final del ruedo. Para coser y overloquear el lateral y bajo manga.
Para hacer el ruedo de la manga, doblamos el borde 2 centímetros hacia el revés y sostenemos con alfileres. Y cosemos con máquina tapa costura o aguja doble en máquina recta. Mientras cosemos, debemos controlar que ese borde quede sostenido entre la costura de ambas agujas. Finalmente, para hacer el ruedo de la prenda, repetimos los pasos del de la manga. Controlando también que no se salga el borde de la costura.